Hola a tothom altra vegada. Aquí estem per la segona sessió del segon dia del país convidat. Com sempre, tothom està acumulat a la porta i suposo que ara, mica en mica, anirà entrant tothom. Ara farem aquesta sessió que ve ara és sobre llengües i ja recordeu que el professor Ismu Nadar ahir ens va explicar que hi havia multitud de llengües, o dialectes, no ho sé, però que en tot cas, com diu el títol de la sessió d'avui, és el Baixa Indonèsia, la llengua oficial, o una de les llengües oficials, que és el llenguatge de la unitat i la diversitat. Mentre tothom que puguin acabant d'entrar a la reunió, us recordo que, com sempre, es poden fer preguntes i respostes a través es poden fer preguntes a través del xat i, dono ja gairebé la paraula perquè és que si no se'ns tira el temps a sobre, però és que a la sessió anterior hi havia molta gent que volia fer preguntes i res, ja li dono la paraula a la Marlissa que us presentarà el professor Oliveres, que és el nostre convidat per aquesta sessió. Gràcies a tots. Marlissa, tens micro posat, Marlissa. Hello, everybody. So now we go with the second session about language. So in here you will learn a little bit about Indonesian language as la lengua de la unidad de la universidad de diversidad. So here we have Joaquim Oliveras. So he holds a degree in the business administration and management in the Universitat de Barcelona. And the master degree at the management and business administration in the Universitat Pompeu Fabra. So he has lived and worked in Indonesia for 8 years, 2 in Bali and 6 in Yogyakarta, is the cultural capital of the country. And there, Joaquim did and maintained the business there, business activity, and also had been a lecturer in the several universities, for example, Universitas Sanata Dharma, Universitas Kristen Immanuel, and Universitas Kristen Duta Wancana. So now he is currently living in Barcelona, where he works as a business consultant between Indonesia and Spain, and also teach Indonesian language in the Casa Asia. So, Joaquim, the floor is yours. Ha d'obrir el micròfon i la càmera, no sé si donar-li jo. Sí, hola Joaquim, you can turn on your camera and mic. Hola Joaquim. Vale, perfecto. Sí, sí. Vale. Bon dia. Se'n sent ara? I se'n veu? Sí. Perfecte. Bueno, faig la presentació meva en català, però després la presentació del PowerPoint la faré en castellà perquè me l'he preparat en castellà, perquè pensava que hi haurien estudiants internacionals i perquè seria més fàcil si ho feia en castellà. Bueno, com ha dit la Marlissa, doncs jo soc consultor de negocis d'Espanya i Indonèsia i, a més, soc el professor d'indonesi a Casa Àsia, no? Casa Àsia ho podeu trobar a internet, és molt coneguda. Casa Àsia fan coses sobre cultura asiàtica i també sobre idiomes. Jo faig aquesta presentació per explicar la importància que té l'indonesi
i la importància que agafarà els propers anys. No només per la població que té, sinó també per un interès que té econòmic més gran. És un país que creix molt econòmicament i que agafarà una importància grandíssima, fins a arribar a ser la quarta potència econòmica mundial en pocs anys. Llavors, ara jo intentaré fer la presentació el més breu possible, perquè jo crec que el que és veritablement important són les preguntes que vendran després, perquè jo crec que és més interessant que em feu preguntes i que la presentació sigui breu. Mira, compartim pantalla, un segon. Teniu que deixar compartir pantalla, per si no, no puc. Tenéis que dejar compartir la pantalla, por si no, no puedo. O me abrís vosotros la presentación del PowerPoint. Yo, como no soy organizador, no puedo compartir. Muy bien. Bueno, muy bien. No sé si se me oye bien. Muy bien. Esta es la primera página. Pues ya luego os voy pidiendo que paséis vosotros si queréis de página, ¿vale? La presentación va enfocada desde una perspectiva económica de Indonesia hasta 2050, ¿no? Porque Indonesia, pues, va a sufrir, está sufriendo muchísimos cambios a una velocidad alucinante, desde un punto de vista económico. Por eso el idioma indonesio cada vez es más importante. ¿Ventajas de estudiar indonesio? Primero, que tiene una fonética que para nosotros es facilísima. Nosotros podemos aprender el idioma que es más fácil para los castellano hablantes de aprender. Mucho más fácil que el francés, que el portugués no te diría, pero que del italiano tampoco. Pero más fácil que el francés, sí, es mucho más. Más fácil que el inglés también. Más fácil que el alemán, muchísimo más fácil. Es un idioma que requiere muy poco esfuerzo para ser aprendido. Prácticamente memorizar. La fonética es la misma que el castellano, es decir, tú lees un texto de indonesio y prácticamente lo pronunciarás perfecto. Igual que un indonesio si lee un texto en castellano. No sabrá lo que está diciendo, pero la pronunciación será casi perfecta. O sea, que la fonética se aprende en media hora. Y luego, gramaticalmente, es un idioma muy sencillo, ¿vale? Más sencillo que el inglés. Y gramaticalmente el inglés es sencillo comparado con el castellano, con el francés. Pues el indonesio es mucho más sencillo que el inglés. Entonces, ¿por qué nos interesa aprender indonesio? Bueno, pues mira, hay diferentes factores. Bali se ha convertido en un hub internacional para todos los nómadas digitales. Tienes una calidad de vida estupenda y mucha gente que trabaja online pues decide irse a Bali. No solo a Bali, El más conocido es Bali, pero también está Yogyakarta en Java, o están otros sitios muy interesantes donde vivir, En Indonesia no todo es Bali. Y entonces deciden vivir allí y trabajar online, Si el cambio horario lo permite, porque son entre 5 y 6 horas de diferencia, depende en qué época del año estemos. Por un tema turístico, porque el anterior presidente, Jokowi, pues empezó a fomentar el turismo. Y Indonesia tiene un montón de cosas que ofrecer turísticamente. Es una pasada, es uno de los países más bonitos del mundo. Y de hecho recibe cada vez más turistas. ¿Y todo el mundo pasa por Bali? Pues sí, casi todo el mundo pasa por Bali. Pero hay gente que ya prescinde de Bali y no va a Bali a hacer ruta por Indonesia sin pasar por Bali. Es el primer sitio donde se explotó, está muy masificado, ha perdido la esencia original de paraíso, pero sigue teniendo muchas cosas interesantes que visitar. Y luego, también desde una perspectiva económica, que es lo que yo he enfocado esta presentación, porque económicamente pues, va a ser la cuarta potencia del mundo, ojo, refiriéndose a PIB, a Producto Interior Bruto, en muy poquitos años. Indonesia va a superar a Japón, va a superar a Alemania, va a superar a muchas economías que ahora nosotros nos pensamos que están por encima de Indonesia, pues no. Fijaros ahora en esta presentación o en esta nueva diapositiva, pues que como se prevé, puede haber modificaciones. Este no va a ser el orden exacto porque aquí, por ejemplo, no han tenido... Hay que tener también otra economía en cuenta que es Filipinas. Pero es muy probable
que las 4 primeras posiciones estén así. China, India, Estados Unidos e Indonesia. ¿Puede cambiar el orden? Sí. No, esto no es ciencia cierta. Pero bueno, estos datos están sacados de consultorías internacionales que puede haber un margen de error, pero no muy grande. Puede ser pequeño. ¿Por qué tiene... Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué crece tanto el PIB en Indonesia? ¿Por qué tiene tanto crecimiento económico? En primer lugar, por crecimiento demográfico. ¿Vale? Ahora son 270 millones de personas. Pero es que nacen 5 o 6 millones de niños cada año. No sé si os podéis imaginar lo que significa que nazcan 5 o 6 millones de personas nuevas en un país. Bueno, en España esto es impensable, ¿no? En Cataluña es impensable, pero en Indonesia ocurre. Entonces, ¿qué se necesitan? Pues, por ejemplo, para absorber esta cantidad de niños nuevos cada año, se necesitan construir 2.000 escuelas nuevas cada año. 2.000, que abren nuevas. Se necesitan hacer hospitales nuevos. Se necesitan hacer infraestructuras nuevas. Se necesitan hacer 1.000 cosas nuevas para absorber esta población que está creciendo, ¿no? La base piramidal, como en todos los países en desarrollo, es con una base muy abierta, y la pirámide muy puntiaguda. Hay mucha más gente joven que gente mayor, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, este crecimiento poblacional pues hace que el gobierno invierta en infraestructuras. Esto hace que el PIB crezca, ¿vale? ¿Cómo puede un gobierno que se supone que es un país en desarrollo, que no es todavía una economía desarrollada, tener dinero para acometer todas estas infraestructuras y todo esto y bueno, y que la cosa continúe adelante, ¿no? Que no se colapse. Bueno, porque Indonesia es un país de los más ricos del mundo en cuanto a recursos naturales. No es que sean ricos, es que son riquísimos, ¿vale? O sea, desde minerales como níquel, estaño, carbón, oro, cobre. Luego también tiene recursos energéticos, ¿no? Petróleo, gas natural, repito, carbón. Luego, como fuente de energía renovable, es inagotable. Es inagotable. O sea, el país podría hacer todo el consumo doméstico podría ser por energía geotérmica o energía solar o energía eólica o aprovechando la fuerza del mar. Sacar energía de movimiento de las olas. Y luego porque desde el punto de vista agrícola, como es una tierra tan fértil, bueno, pues plantar de todo y crece muchísimo. Pensad que porque Indonesia geográficamente está casi toda en el anillo del fuego, que es la mayor falla que hay o de las mayores fallas que hay en el planeta. Por eso tiene tantos terremotos y tiene tantas erupciones de volcanes. La única región que queda exenta del anillo del fuego es la isla de Borneo, que ellos llaman actualmente Kalimantan. Pero el resto está sobre la falla. Entonces, todos los años, prácticamente todos los años, estalla un volcán. Yo me acuerdo cuando vivía en Yogyakarta, estalló el Merapi, que es el volcán que está allí, y las cenizas del Merapi llegaban hasta Yakarta. Aquello parecía Suiza, o sea, estaba todo como si estuviera nevado, estaba todo blanco de las cenizas del Merapi. Todas estas cenizas son abono natural sobre el terreno, ¿sabes? Eso, para que os hagáis una idea, habían 700 kilómetros de distancia. Las cenizas llegaron a 700 kilómetros más lejos. Entonces, la agricultura es fácil. Encima tiene mucha agua. Si la cuidan los bosques, habrá agua siempre, ¿no? Ahora con el cambio climático pues empiezan a haber sequías, cosas impensables en un país tropical que tiene agua en exceso, ¿no? Pues bueno, ahora empiezan a haber periodos de sequías que alarman un poco, ¿no? Bueno, en cuanto a recursos naturales, pues por ejemplo, Borneo, Kalimantan. Kalimantan tienen minas de carbón. Pensad que la mayoría de energía que se produce en el mundo actualmente no es aún sigue siendo por la combustión de carbón. No es ni la
ni las energías renovables ni la energía atómica, la nuclear. Sigue siendo con combustión de carbón. Y estas están en Borneo. Borneo es riquísimo por las minas, pero bueno, está teniendo un alto coste ecológico, ¿no? Y hay una riqueza enorme en Borneo. Es donde más iPhones se venden de toda Indonesia, es en Borneo. Y es donde se va a mover la capital, Yakarta, porque Yakarta ya está colapsada y aparte tiene un problema de que se hunde cada año y que, bueno, están intentando contener con diques y esto el nivel del mar, pero ya hay barrios de Yakarta que se inundan y lo más probable es que se acabe inundando de todo. Porque Yakarta fue hecha por los holandeses en un delta que venían 12 ríos y es terreno pantanoso. Y entonces al extraer el agua del subsuelo, pues el subsuelo se ha ido secando, se ha ido compactando y se va hundiendo poco a poco. Aparte de que el nivel del mar sube, pues bueno, hay un problema grave. Entonces la capital, si lo veis en internet, se está haciendo en Borneo. Pasamos a la siguiente, por favor, diapositiva. Bueno, económicamente, ¿por qué es interesante Indonesia? Primero porque tiene geográficamente es el sitio clave. Por eso los ingleses fueron allí y crearon Singapur. El señor Raffles se dio cuenta que el estrecho de Malaca, como si ampliáis esta foto, es el que está entre la isla de Sumatra y Malasia, ese estrecho es el que genera más tránsito marítimo, probablemente uno de los puntos calientes de tránsito marítimo mundial. Quien controla el tráfico marítimo del estrecho de Malaca es el que tiene la llave a Asia. Entonces los ingleses, como fueron listos, montaron ahí su colonia en Singapur, pues para controlar ese estrecho. Bueno, pues este estrecho, como veis, es todo limítrofe con la isla de Sumatra, Indonesia. ¿Vale? También potencialmente es interesante a nivel inversión, bueno, porque hay cierta seguridad económica y se están haciendo reformas para intentar que la industria se industrialice. Es decir, hasta ahora era prácticamente la economía era basada en recursos naturales, pero no había una manufactura, un procesamiento in situ en el país de productos finales acabados para vender, ¿no? Se exportaba sobre todo la materia prima a China o a otros países para que ellos hicieran los productos finales, que es donde está más valor añadido. Bueno, ahora Indonesia está intentando revertir esto un poco, ¿no? Y es que intenta que la materia prima no exportar tanta y que se produzca más producto final en Indonesia, Made in Indonesia, ¿no? No Made in China con producto indonesio. Se está intentando atraer fábricas y producción a Indonesia. Dentro de las reformas económicas que se inició ya en el gobierno de Jokowi, el anterior presidente, no en el de que hay ahora, también estaba el fomento del turismo. Entonces, es muy interesante aprender indonesio, no solo porque muchas empresas españolas se están intentando meter allí. Yo como consultor, os lo digo porque estoy ahí todos los días haciendo consultoría para empresas españolas que se quieren meter, sino también pero en todos los sectores. Estamos hablando de empresas de químicas, farmacéuticas, Roca, por ejemplo, los lavabos, se ha metido. Y, bueno, turísticas, he ayudado a muchas agencias de viaje a instalarse en Indonesia, de todos los sectores. Es un mercado bastante virgen, en una fase inicial, en el cual hay muchas posibilidades de hacer negocio. Pasamos, por favor. Hay muchas posibilidades de hacer negocio porque todavía no es un mercado maduro en la mayoría de sectores. En la mayoría de sectores es un mercado todavía en desarrollo, que admite competencia, que admite innovación, producto nuevo. Pensad que para los indonesios hay muchas cosas que son nuevas.
Por ejemplo, los quesos. Tonterías, ¿eh? Vas a decir que aquí vas a un supermercado y tenemos montones de quesos. Bueno, allí hasta ahora el queso era un producto de importación de superlujo que costaba el triple y era importado. Había queso español, había en el Carrefour, había queso francés, había queso italiano, pero pagabas el triple o el cuádruple. Porque Indonesia siempre ha sido una economía que se ha protegido con barreras arancelarias para no ser invadida por producto extranjero, ¿no? Ahora empieza a haber producción local de queso, ¿vale? Desde hace unos años. También empieza a haber producción local de vino, un artículo que hasta ahora era de superlujo y que se consume, ¿eh? Incluso en Yakarta, que es musulmana, hay vinotecas. Está de moda, la gente de clase media alta consume vino. Bueno, pues ahora con uva australiana, que es mejor, se están haciendo vinos en Bali. En Bali hay 3 o 4 bodegas de vino con producción local. Bueno, pues así con muchísimas cosas. Ladrillos, tiene una calidad de ladrillo medio baja. Si ahora se monta una fábrica de ladrillos que haga ladrillos buenos, pues sería un éxito brutal, porque están trabajando con un ladrillo de calidad bastante mala. ¿Por qué Roca se ha metido? Pues por lo mismo, se ha dado cuenta que el mercado local de azulejos pues, es bastante malo. Que con un azulejo sencillo de Roca es mejor que el azulejo que se produce localmente. ¿Por qué nos ganamos la vida los consultores? Bueno, pues no nos ganamos la vida porque introducirse en un mercado como el indonesio no es lo mismo que introducirse en un mercado como el francés, donde las reglas del juego las conocemos anticipadamente, sabemos con lo que nos vamos a encontrar y sabemos cómo hacerlo. Con muy poco conocimiento extra, por decirlo de alguna manera, pues nos sería fácil introducirnos en el mercado francés. En el mercado indonesio, no. En el mercado indonesio hay más cosas. No puedes llegar y meterte por libre. Necesitas ir de la mano de un profesional que te diga cómo meterte. Incluso Roca, pues contrató consultoría y se metió de mano no solo, igual que Zara también se ha metido, Inditex se ha metido, pero nunca solo, siempre de mano de un socio local, ¿vale? Entonces, bueno, según qué tipo de empresa, tamaño de empresa, pues los consultores, aparte de informar de las leyes, de hacer un estudio de mercado, de todo, pues les buscamos un socio local que les dé garantías y seguridad a la empresa que invierta allí, ¿no? Las aventuras en solitario suelen acabar muy mal, todas. No, porque hay otra idiosincrasia, hay otra manera de trabajar, hay otra manera de hacer negocios, ¿vale? Y hay que saber cómo manejarse en un entorno diferente. Entonces, hasta 2050 Indonesia pues va a seguir subiendo peldaños por aumentos de PIB, que ya lo he dicho. También hay aumentos de renta per cápita, se está creando una clase media muy importante. Antes eran unos mini ricos y luego estaba toda la población general que tenía unos ingresos mínimos. Hoy en día no. Hoy en día se ha creado una clase media que consume, que ahorra, que tiene acceso a hipotecas, que tiene acceso a comprarse un coche. Cada vez se ven más coches. Cada vez se ve pues que la gente mueve más dinero. Pero es una clase media que crece a un ritmo alucinante. Aquí la estamos destruyendo, allí la están creando. Es justamente lo contrario de lo que está ocurriendo aquí. Bueno, entonces, pero Indonesia, como os decía, pues también tiene otras dificultades. Hay mucha desigualdad que se está reduciendo poco a poco, lo que os estaba diciendo de la creación de la clase media. Hay una excesiva dependencia de los recursos naturales, que también os estaba explicando antes que se está intentando revertir de alguna manera para que se haga el producto final en Indonesia. Hay una oportunidad de mercado enorme en enseñanza porque hay falta formación y faltan buenos profesores para que formen a buenos estudiantes
No quiero decir con eso que todas las universidades sean malas, que hayan profesores malos, no. Hay universidades buenas como Gadjah Mada en Yogyakarta y varias más, ¿eh? Pero aún así falta mucho, claro, en un país tan grande, de 270 millones de personas, falta muchísima profesor cualificado y muchísima universidad. En este campo, Indonesia tendría que ser más abierto porque hubiera más universidad extranjera que formara bien al estudiante indonesio y que no tuvieran que recurrir en algunos casos e irse a hacer los másteres a Holanda, ¿no? Como antigua colonia, pues les facilita el visado para que vayan a estudiar allí. Pero claro, estos que van a hacer el máster a Holanda, pues son la élite privilegiada que puede pagar al niño sus estudios en el extranjero. Muy bien. También otro desafío es la protección medioambiental, ¿no? Porque todo este desarrollo que está llevando, pues, bueno, pues hay que proteger medioambientalmente, ¿no? Por ejemplo, el fondo noruego, estatal noruego, quería dar una cifra desorbitante de dinero a cambio de que la conservación de la selva que tiene Indonesia, ¿no? Pero claro, a cambio de dar estos fondos, querían marcar un control de que esta selva se preservase, ¿no? No querían invertir y que luego se siguiera desapareciendo la selva. Bueno, esto se estudió y al final el gobierno indonesio no lo aceptó. Bueno, pues hay motivos económicos detrás de esto, ¿no? Hay los lobbies de la palma, del aceite de palma, que son lobbies muy importantes, pues que seguramente el lobby de la minería del carbón, hay lobbies que no les interesa, ¿no? Bueno, pues entonces hay monocultivos, se deforesta la selva para hacer monocultivos de la palmera que produce el aceite de palma. Bueno, estos monocultivos que implican pues desaparición del 99,99% de especies vegetales y de especies animales, ¿no? Y además estas palmeras chupan mucho agua. Ecológicamente es un desastre. Bueno, la biodiversidad pues está en peligro. Entonces hay que crecer, pero tener en cuenta pues la biodiversidad. Luego también se ha hecho muchas cosas en favor de la corrupción. En los estados de países más corruptos del mundo estaba Indonesia. Jokowi, que es en la foto, es el de la derecha, el más delgadito, pues ha intentado cambiar esto y en cierta medida la ha cambiado. No vamos a decir ahora que es un país exento de corrupción, pero que ha variado mucho. Ha hecho grandes mejoras en este sentido, ¿no? El de la izquierda, el más gordito, es Prabowo, el actual presidente del gobierno. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, pues lo que os decía antes, que oportunidades de negocio hay miles, desde las más sencillas, cosas que aquí no se nos ocurrirían. Decir, voy a abrir una quesería, voy a abrir una fábrica de ladrillos, voy a abrir una fábrica de cartones. Y dices, ¿cartones? Sí. El cartón de alta calidad, solo hay una fábrica en Yogyakarta que la hace. Y además es de un español y se forra porque no tiene competencia. Bueno, a lo mejor en los últimos años han abierto alguna más, en Yakarta o en algún lado, pero hasta ahora no la había, eran ellos que tenían casi el monopolio, por decirlo, de la producción de cartones de alta calidad. Hay muchas oportunidades de negocio, pero claro, hay que entender la idiosincrasia de la región. Hay que negociar a la manera indonesia, hay que conocer los riesgos y ventajas que ofrece la corrupción. He hecho riesgos y ventajas, no solo riesgos, hay ventajas en la corrupción. Y los riesgos de intentar hacer una inversión directa sin un socio local. Bueno, hay diferentes maneras de entrar al mercado indonesio. Pero bueno, os voy a poner un ejemplo solo práctico, real, quiero decir,
de lo que me pasó recientemente con una cadena hotelera catalana que tenía, bueno, no sé si son catalanes, pero bueno, tienen hoteles también en Cataluña, que tenía 3.000 habitaciones. Una cadena pequeñita, rentable, pero bueno, 3.000 habitaciones tampoco son tan pequeñitas. Me parece un nivel bastante aceptable. 3.000 habitaciones o 3.000 camas, no lo recuerdo bien. Y bueno, y habían alquilado un terreno en Lombok, que está de moda, con lo de la Fórmula 1, que dicen que va a ser el nuevo Bali, pero nunca lo será por diferentes motivos, pero donde se ha hecho un aeropuerto internacional y tal, y no sé qué. Y hay unas playas preciosas. Para turismo es espectacular Lombok. Para turismo de sol y playa, no cultural, pero es una pasada. Bueno, y entonces decían que querían empezar a hacer el hotel de 300 habitaciones. Y me llamaron para ver de cómo hacerlo, que cómo lo veía yo. Y les digo, bueno, ¿lo vais a hacer solos? Y me dicen, sí, lo vamos a hacer solos. Dice, ¿tenéis permisos? Dice, sí, tenemos ahí un gestor que nos consigue todos los permisos y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Digo, bueno, y luego cuando acabéis el edificio, ¿lo queréis explotar vosotros solos? Sí, claro, por eso lo hacemos. Digo, ¿y vuestro gestor no os ha dicho que en cuanto tengáis acabado el edificio os va a aparecer un socio local? Dice, no, ¿qué es esto el socio local? Bueno, pues en muchos países de Asia, cuando tú haces una inversión y vas solo y eres extranjero, pues luego te puede aparecer un señor que diga, la mitad de tu negocio es mío. Esto es el socio local. Y se lo vas a tener que dar. Porque si no, él se encargará de que te quiten la licencia y no puedas operar. Entonces es mejor ir de un socio, ya encontrar antes de montar un tinglado de 300 habitaciones, que representa inversión de muchos millones de euros, es mejor ir ya de la mano de un socio local que sabes que te va a proteger y que no vas a tener ningún problema. Claro, se asustaron, naturalmente. Bueno, pues, pero esto no es una cosa exclusiva de Indonesia. Es una cosa bastante extendida en Asia, ¿vale? Te quiero decir, si entras en Vietnam o entras en China o entras en Filipinas, pues probablemente te ocurra lo mismo. Muy bien, pues una vez dicho esto, pasamos a la siguiente ventana. Oportunidades de negocio. Pues lo que os decía al principio, que la mayoría de productos están en el ciclo de vida inicial. Es decir, tú cuando te compras una nevera, fijaros que ahora aquí las neveras ponen el congelador abajo, por decirte una cosa, ¿no? O sea, multinacionales allí siguen vendiendo productos que aquí ya no existen, ¿vale? ¿Por qué? Porque allí el ciclo de vida del producto está en una fase todavía muy inicial. El congelador está abajo, aquí ya no. El congelador, perdón, está arriba. Cuando aquí ya nos venden las neveras con el congelador abajo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que más abrimos es la nevera, no el congelador. Entonces lo normal es que la nevera esté a la altura nuestra. Y lo que utilizamos menos, que es el congelador, esté abajo para agacharnos menos veces. Pero no sé si lo recordáis, yo por lo menos, que tengo 52 años, vosotros sois más jóvenes, antiguamente el congelador estaba siempre arriba. No tiene lógica, porque es lo que menos se abre. Bueno, pues allí en Indonesia el congelador sigue estando arriba en las neveras, en la mayoría de neveras. En el 95% de neveras sigue estando arriba. ¿Esto qué indica? Pues que están vendiendo, incluso las multinacionales, productos que se vendían aquí hace 20 o 30 años. Entonces, es muy fácil innovar. Es muy fácil, hombre, competir contra multinacionales no estoy hablando, pero sí que como está en una fase no de saturación en el mercado, de competencia máxima de saturación, es muy fácil encontrar un nicho de mercado y crecer. Hay poca competencia. Si haces bien el trabajo bien hecho. Y todavía hay muchos mercados sin explotar, muchísimos. Ya he puesto algunos ejemplos antes. Y las barreras de entrada, es decir, el coste inicial de la inversión, es relativamente bajo todavía.
Se pueden montar empresas con una inversión inicial baja para competir en un nicho de mercado que todavía está bastante libre y donde todavía tienes muchas posibilidades de hacerte un hueco. Pasamos una más, por favor. Importancia del idioma indonesio. Bueno, pues como digo, a nivel mundial Indonesia va a coger una importancia brutal. Se posiciona entre las 4 economías más importantes del mundo. Por eso empresas españolas, que no puedo dar el nombre, bueno, he dado una, que a lo mejor no lo tenía que haber dado, que es el de Roca, que es una empresa catalana muy importante que se ha establecido allí, pero bueno, del nivel de Roca ya hay varias. Y otras varias están empezando a interesarse a meter. Claro, que sepa indonesio, que se aprende fácil y rápido, a la hora de echar un currículum, pues va a ser muy importante, porque va a ser algo distintivo que le va a distinguir sobre los demás candidatos a un puesto de trabajo. Roca ahora mismo necesita gente que hable indonesio. Yo he tenido alumnos que son directivos de Roca en mi curso de indonesio en Casa Asia. Pero como los he tenido de Roca, los he tenido de muchas otras empresas. Ahora los directivos están intentando aprender indonesio. Bueno, y lo consiguen. Lo que pasa ya a cierta edad, pues no. Yo lo aprendí con 37 años, te quiero decir, el indonesio es fácil incluso a cualquier edad. Pero si lo aprendéis ahora con 20 o con 20 y pocos, pues el nivel de indonesio que tendréis será súper bueno. Indonesio, además, bueno, es un idioma reconocido por la UNESCO. Y luego no solo se limita a Indonesia. En este pequeño mapa que os he puesto, el indonesio es, dijésemos, tiene origen en Malasia, ¿no? Es una... yo entiendo el malayo, sabiendo indonesio, ¿no? El malayo cambia en 100 palabras y el resto es lo mismo. Lo único que cambia es la entonación, ¿no? Es como decir del castellano al mexicano, ¿no? Pues cambia bastante la entonación, pero el idioma es el mismo. También se habla en Singapur, es lengua oficial, y en Brunei. Casi toda la población que habla indonesia está en Java. Java es la isla más pequeña, una isla pequeña, representa solo el 6% del territorio indonesio. Solo el 6%, he dicho, no el 60%, el 6%. Pero el 60% de la población indonesia vive en Java. Claro, de 270 millones, calcula el 60%, pues ¿de cuánto estamos hablando? De 150, 160 millones de tíos que viven en Java, en un 6% del territorio. Este territorio, para que os hagáis una idea, sería del tamaño de Andalucía y Extremadura juntos. Ahí han metido 160 o 170 millones de tíos o más a vivir en Extremadura y Andalucía. ¿Os imagináis? Extremadura y Andalucía con 170 millones de tíos. Bueno, pues eso es Java, ¿no? Java, además, concentra todo el poder político actualmente, hasta que se vaya a la capital, a Borneo, a Kalimantan, y concentra también todo el poder económico. Es donde se produce casi todo. Y desde allí se conecta mayoritariamente vía barco con las otras islas. Por ejemplo, si tú vas a Papúa a comprar una botella de agua, pues está caro, porque hasta el agua embotellada viene de Java. O sea, que faltan cosas básicas en islas para producir localmente. O sea, hay negocios todavía. Hay empresas, por ejemplo, de energía solar españolas. Yo tengo un cliente que está abriendo para islas remotas. O sea, claro, producir energía en 17.000 islas, no todas están habitadas, naturalmente, pero hay islas que
que dependen mucho de captar la energía solar, ¿no? Bueno, pues geográficamente no está reducido a un solo país, ¿no? Estamos hablando de 4, ¿no? Singapur es muy importante, ¿no? Es la Suiza de allí, el nivel de vida es altísimo y se habla indonesio. Se habla indonesio, chino, malasio e inglés, como antigua colonia inglesa. Singapur, además, tiene refinerías del petróleo indonesio. Por eso os digo que Indonesia ahora está intentando producir localmente, porque el negocio del petróleo indonesio pasa por Singapur. O sea, es verdad que Indonesia vende petróleo, pero es Singapur quien lo refina. Y el negocio está casi más en refinarlo que no en venderlo. Hay más valor añadido en refinarlo que en venderlo. Bueno, pasamos siguiente. ¿Qué importancia ha tenido el indonesio a nivel país? Bueno, pues teniendo en cuenta que Indonesia, entre islas, islotes, no se sabe cuántos tiene, dan una cifra aproximada de 17.000. En los próximos años tendrá menos, porque con el cambio climático y subida a nivel del mar, pues va a ser uno de los países más afectados a nivel mundial por el cambio climático. Y hay muchos islotes que van a desaparecer. Yo he visto playas desaparecer en los últimos 10 años en Indonesia. Bueno, pues Indonesia ha tenido un efecto reunificador. Pensad que en Indonesia hay entre 600 y 1.300 etnias diferentes, ¿vale? Y hay más de 700 idiomas diferentes. Dice, no, son dialectos. No, bueno, algunos son dialectos, pero muchos son idiomas. Un balinés no entiende a un javanés. Un javanés no entiende a un balinés. Entonces, no es dialecto. No es dialecto. No tiene nada que ver un idioma con el otro. Entonces, claro, vinieron los holandeses. Estuvieron más de 300 años ahí. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, vienen los japoneses. Conquistan ciertas áreas del país. Que también se quedaron un periodo largo. Bueno, entonces, los holandeses explotaron el país, como en aquella época las colonias explotaban a sus conquistas. Y bueno, hasta que hubo una revolución, en este caso, armada. Hubo un movimiento de independencia que se culminó pues, en el año 45. Y bueno, y de ahí surgieron pues, héroes nacionales, ¿no? Que haber conseguido la independencia de los colonizadores. Por ejemplo, dos importantes fueron Sukarno y Hatta, ¿no? Por eso el aeropuerto de Yakarta, si entráis por Yakarta, Indonesia, se llama Sukarno-Hatta. Fueron dos héroes nacionales que ayudaron al movimiento de la independencia. Entonces, como efecto unificador del país, ha servido el Bahasa Indonesia. ¿Por qué? Porque como en cada isla se hablaban diferentes idiomas, y dentro de la misma isla también, depende de la zona, se hablan diferentes idiomas, pues lo único que para crear una identidad nacional ha sido muy importante crear un idioma unitario, común. Yo he viajado por zonas de Indonesia donde me ha sorprendido, pero habían señales publicitarias que ponían usa el indonesio. ¿Por qué? Porque hay zonas remotas donde la gente, bueno, entiende el indonesio porque lo ha visto en la televisión, pero en su día a día hablan solo el idioma local. Y si les haces hablar el indonesio, lo hablan mal. Lo entienden, pero lo hablan mal, porque no lo han utilizado nunca. Entonces, bueno, ha ayudado a la creación del concepto de identidad nacional. Hay zonas de Indonesia
que quieren ser independientes porque no se sienten dentro de este grupo de identidad nacional, como es la zona de Papúa, porque Papúa está dividida en dos, una Papúa independiente y otra Papúa que pertenece a Indonesia, y otras zonas. Y bueno, pero en general, pues bueno, ahí sí que hay una idea de identidad nacional de la cual ellos se sienten pues muy orgullosos, ¿no? Excepto pues algunos casos pues aislados, ¿no? Como en Papúa, donde sí realmente hay un sentimiento contrario al indonesio, ¿no? Hay un poco de rechazo. Pasamos a la última. Vale, pues con esto quería ya despedir la presentación y pasar a las preguntas, porque yo creo que lo interesante son las preguntas. Vosotros acabaréis, yo entiendo que sois estudiantes, acabaréis pronto vuestras carreras y querréis enfocaros en el mercado laboral. Muchos sabréis inglés, los idiomas son muy importantes, porque esto de como mi época de yo estudio en Barcelona y encuentro trabajo en Barcelona y me jubilo en Barcelona, esto cada vez es menos factible, porque el mundo se está globalizando y se está complicando a nivel laboral muchísimo. Entonces hay que distinguirse y especializarse, ¿no? Entonces está muy bien estudiar en la Universidad de Girona, que es muy buena facultad, pero está también muy bien saber idiomas para luego poderte colocar, ¿no? Seguramente muchos de los que acabéis la carrera no trabajaréis ni en Girona ni en Cataluña, y probablemente a lo mejor ni en España. Os tendréis que ir más lejos, os tendréis que ir a Estados Unidos, os tendréis que ir a Alemania, os tendréis que ir a otros lados. Pues uno de los sitios donde podéis vivir muy bien y tener una calidad de vida excelente y ser muy felices, pues es Indonesia. Y más que todas las empresas, no solo españolas y catalanas, sino también empresas a nivel europeo, se están todas intentando meter en este mercado, porque es un mercado que va a ser bestial. Entonces, el saber indonesio, aparte del inglés, pues es un factor diferencial muy importante que os puede ayudar mucho en vuestra vida laboral en el futuro, si la queréis enfocar a esa parte del mundo. Y bueno, como ya os decía, en 6 meses tenéis un nivel básico de indonesio, básico medio. Te diré, estudiando media horita al día, en 6 meses ya habláis. Esa es la realidad. Hay que memorizar, pero no hay que aprenderse declinaciones de verbos, ni tiempos verbales, cosas difíciles como cuando estudias el francés o el alemán. ¿Qué va? Es muy sencillo. Es yo como, tú comes, yo como, no, yo comer, tú comer, el comer. No se declinan los verbos, no se conjugan. Entonces, muy fácil, es muy fácil. Bueno, pasamos a las preguntas, tanto culturales, que conozco bien el país culturalmente, tanto económicas o tanto de idioma o de lo que queréis preguntar. Muchas gracias. Si queréis hacerme las preguntas en catalán, contestaré en catalán, no hay ningún problema. Hola, soc Laura Ripoll altra vegada. Llegeixo una mica el que hi ha en el xat, a les preguntes, i un estudiant pregunta si veus més potencial comercial a Indonèsia que en qualsevol altre país del sud-est asiàtic. En català, en castellà o en anglès, la resposta és igual. Vale. Si te l'ha fet en català, la contesto en català. No, està escrit en castellà. Doncs llavors, m'ho dius i jo la contesto en el mateix idioma que em preguntis. Si t'ha preguntat en castellà, et contestaré en castellà perquè l'entengui. Mira, Indonesia, de países que más crecen y que más mercado tienen para crecer en el sudeste asiático, no solo Indonesia, es Indonesia y Filipinas. Si tú miras el crecimiento de PIB de estos dos países en los últimos 10 años, o sea, son bestiales. Y además hay que tener una cosa en cuenta, que el crecimiento de PIB que te marca oficial no es el real. ¿Por qué no es el real? Porque había una parte tan grande en estos dos países de economía sumergida, no declarada, que claro,
cuando te dan los datos de crecimiento, 8%, 10%, 12% de crecimiento anual. Eso es sin incluir la economía sumergida. Si incluimos la economía sumergida, que hay muchísima, los crecimientos reales de estos dos países son aún más elevados de lo que indican los datos oficiales. Es verdad que se han hecho esfuerzos por reducir esta economía sumergida, pero aún existe, y aún sigue siendo muy potente. En el caso de Indonesia, no sé, dicen ahora este año no lo sé exactamente, pero dicen un crecimiento del 5%. Bueno, pues el crecimiento real está entre el 6 y el 7, para que tengas una idea. Entonces, sí, una de las economías, aparte de la Indonesia, donde se espera más crecimiento, es Filipinas. Y en Filipinas, bueno, con inglés nos manejamos. Con castellano, no, ya la verdad, ¿no? Las élites económicas sí, han mantenido el castellano a nivel familiar para distinguirse del resto, ¿no? Pero estos son cuatro dentro de la sociedad, ¿no? La sociedad luego también tiene idiomas locales como el tagalo y otros, ¿no? El chabacano, que son idiomas locales, ¿no? Pero bueno, es inglés, básicamente. Entonces yo te diría que estas dos son las más importantes. Si yo me tuviera que mudarme de país y emprender un proyecto empresarial, yo lo haría en estos dos países, con sus riesgos, porque es lo que te digo, hay que saber cómo hacerlo, però me iria a uno de estos dos. Una altra, sisplau. No sé si he contestat o no, però... Sí, suposo que sí. Comentas 6 meses estudiando para nivel básico, pero ¿las empresas consideran esto suficiente para trabajar allí? ¿Cómo se evalúa el nivel de conocimiento? T'ho han preguntat en castellà? Sí. Val, doncs contesto en castellà. Mira, yo como profesor, yo en las clases de Indonesio, la verdad que llevo muchos años dándolas, entonces tengo ya un sistema propio que me funciona. Y solo doy 2 cursos, los dos, en nivel 1 y nivel 2. Solo doy 2 horas semanales, concentradas en un día, que es muy poquito para un idioma, cuando estás aprendiendo un idioma. Pero es que yo, si una persona me ha estudiado media hora al día, que no es mucho, da una clase de 2 horas durante 6 meses, el nivel que acaba es un nivel medio. Si luego yo doy material luego, luego lo bueno del indonesio es que cuando aprendes los trucos que se dan en estos 6 meses, luego ya puedes ser autodidacta. Es decir, con el material que doy, ya puedes estudiar por libre. Entonces, el nivel que puedes alcanzar luego ya depende de ti. Pero se alcanza rápido. Se alcanza rápido. Es un idioma muy generoso. Es sobre todo memorizar, porque entender todos los trucos ya te los digo yo. Es memorizar. Si tú dedicas media hora al día a memorizar, ¿tú cuántas palabras eres capaz de memorizar semanalmente? ¿10? ¿20? Hay gente que es capaz de 30 o 40, cada uno depende de su nivel de memoria, ¿no? Pero se aprende muy rápido, muy, muy rápido. Yo con nivel medio, lo que acabas con los 2 cursos de 6 meses y te vas allí y haces un poquito de práctica, porque lo que te faltará es practicarlo, o tienes un amigo aquí, o como Marlisa, que puedes practicar el indonesio, pues practicas un poco y con 6 meses y un poco de práctica, el lenguaje para business, que es lo que necesitarías, y para llevar allí una vida normal, es decir, de poder ir a comprar, de preguntar direcciones, de poder tener conversaciones medias, no avanzadas, pero básicas y medias, es suficiente. Y luego ya depende de ti el nivel que tú quieras llegar. Pero ya es autodidacta, si tú quieres. Yo por eso no doy nivel 3, porque es muy fácil luego seguir estudiando de manera autodidacta. Hay otros idiomas que no permiten esto. El indonesio sí. Llega un punto que ya te lo he enseñado todo
todos los truquitos de la gramática que se aprenden enseguida y que luego ya depende de ti. Y esto no lo ofrece ningún idioma, esto solo lo ofrece el indonesio, el que pueda ser autodidacta. En el chino no puede ser autodidacta, ¿sabes? Es imposible. Vas a tener que estudiarlo durante 10 años con un profesor todas las semanas, 2 o 3 veces, y luego a los 10 años sabrás menos indonesio, sabrás menos chino que en 6 meses indonesio. Sabrás más indonesio en 6 meses que chino en 5 años, ¿sabes? O sea, para que te hagas una idea. Siguiente pregunta. En català, eh? Em queden Sí. només hi ha 2 preguntes. Faig la Molt bé. primera i com que ja anem fora de temps, només farem aquestes 2 més. Em sap greu, no hi ha més temps. La Molt bé. primera és, creus que hi ha espai per negocis enfocats en el medi ambient, consultories, turisme natural, etc.? Sí, y brutal. Sí. Yo tengo una amiga que està fent això. Mira, bueno, és que no sé com és el model de negoci, perquè no m'ho va explicar un dia i ara no me'n recordo bé. Però ells reben, em sembla, subvencions de la UE per crear més... ells creen zones protegides a Indonèsia, zones que estaven totalment desforestades, que no vivien animals, ni havia plantes, ni arbres, ni nada, ni res, estava tot cremat. Aquestes zones les han reforestat, ara hi viuen tigres, perquè hi hagi tigres, imagina't que no només s'ha reforestat, sinó que s'ha poblat d'animals salvatges, i gràcies a aquests territoris que són grans i que ells gestionen, doncs reben fons de la Unió Europea. Ells se financen per crear oxigen en zones verdes. Bueno, doncs aquest model de negoci que estan fent, que jo podria posar en contacte, si m'escriu, aquí teniu, si teniu interès en alguna cosa de turisme, de negocis, o teniu el meu email aquí a la pantalla, jo podria posar en contacte amb ella i que t'expliqués el seu model de negoci. Però hi ha moltíssims relacionats a... Bueno, és que a més potencialment té totes les energies naturals, des de sol, geotèrmica, de tot. I estan molt poquet explotades. Hi ha moltíssima cosa per fer en aquest camp. És increïble el que es pot fer allà. Molt bé, moltes gràcies. Et faig l'última pregunta en castellà, que és com me l'han escrita. Estuve en Bali este último verano y estuve hablando con algunos locales sobre la hipermasificación turística que está sufriendo la isla esta última década. Me dijeron que el gobierno balinés indonesio no tiene ninguna intención de proveer mejoras en las infraestructuras, carreteras, alcantarillado, etc., para seguirle el ritmo a la crecida del turismo, así como tampoco piensa ofrecer medidas para proteger la naturaleza de la isla. ¿No crees que animar a europeos a irse a vivir ahí, a establecer una empresa es hacer un flaco favor a los balineses? ¿Crees que hace falta poner un tope a la entrada de extranjeros en la isla? Bueno, los problemas de Bali, pues como cualquier otra zona que se ha desarrollado mucho turísticamente, pues son grandes, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen, bueno, todas las casas se alimentan del agua haciendo un pozo. Sacan agua del subsuelo. Claro, las bolsas de agua del subsuelo se reponían antiguamente, ¿no? Con la lluvia. Ahora se extrae más que se repone de forma natural. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua del mar se filtra y el subsuelo pues, está lleno de agua salina que ya es irrecuperable. Entonces, zonas de Bali, como la zona norte de Sanur, pues por el grifo sale agua salada, no sale agua dulce. Bueno, pues problemas medioambientales, los que os decía antes, Indonesia, pues tiene muchos, ¿no? Desde talas de bosques para montar para montar plantaciones de aceite de palma, a muchos otros, ¿no? La minería, el no sé qué. No es un problema solo centralizado en Bali. En Bali sí que se ve más, porque es donde vamos todos a veranear, o es un punto por el que pasamos todos el que va a visitar a Indonesia, pero
pero desafíos medioambientales tiene toda la isla. ¿Cómo frenarlo esto? Esto, desde un gobierno local, lo que es el fondo noruego, Fondo Estatal Noruego, que ofrecía decenas de miles de millones de euros por conservar la selva, y al final los lobbies de la industria indonesia no lo permitieron porque perjudicaba sus negocios. Pues claro, esto ha pasado en todos los países. Te quiero decir, en nuestro país antes era todo bosque, nada donde quedar bosque. Entonces ahora les pedimos a ellos, que son los que han conservado el bosque, que no lo conserven a cambio de no tener desarrollo. Pues es lo mismo que pasa en la Amazonia, ¿no? O les compensamos de alguna manera o no les va a interesar. En Indonesia hay sequía ahora. Las temporadas de lluvia y seca han variado. La pluviometría ha bajado muchísimo. Los ríos donde en Bali antes bajaban a 2 metros de agua, ahora hay épocas del año que baja a 20 centímetros. Solucionar esto, pues ya lo digo, la sociedad no está educada para tema de reciclaje, no se les enseña, bueno, a cierto nivel sí, universitario sí, pero la gente de la calle, la gran mayoría, no sabe nada, coge el plástico y lo tira al río. El río es el basurero, ¿no? Bueno, pues claro, pues o se hacen políticas internacionales en este sentido, pues, o lo más probable, pues que Indonesia acabe desforestado. Borneo, hace 50 años, lo podéis ver en Google, el 95% de Borneo era selva virgen. Hoy en día queda menos de un 10% de selva virgen en Borneo. Y Borneo es la segunda isla más grande del mundo. Estamos hablando de una extensión enorme. Y dices, oye, ¿cómo es que ha desaparecido toda la selva de Borneo? O casi toda. Bueno, porque hubo un presidente que pensó que eso iba a ser mejor para plantar arroz y la quemaba. Grandes extensiones de selva la quemó para plantar arroz. Cuando la tuvo quemada, se dio cuenta que aquel terreno no valía para plantar arroz. Y ni se plantó arroz y ahora no hay selva. Ha quedado trocitos de selva muy localizada, muy bonita para visitar. Pero, bueno, la realidad es que en el año 1950 había 95% de selva virgen en Borneo y si miráis los datos actualmente debe estar en torno al 5 o al 8% de selva virgen. Lo que ha pasado en Borneo, pues ha de servir un ejemplo, pues para, yo creo que a nivel mundial, no, las autoridades locales no van a hacer nada, ¿no? Para decir, oye, estos países contienen selva, propongámosles algo para que la conserven. Porque si no, lo que pasa en Borneo pues puede pasar en Sulawesi y puede pasar en tantísimas islas, ¿no? Que todavía tienen mucha selva. Bueno, he vist que hi havia una mà aixecada, però com he dit abans, em sap greu, però hem de finalitzar aquesta sessió aquí. Suposo que si era una pregunta concreta, el senyor Oliveres ha deixat aquí el seu correu electrònic i m'imagino que si li feu arribar alguna pregunta, no moltes, que la gent ha de viure, també us la contestarà. En tot cas, moltíssimes gràcies a tots per participar. Trobo que ha sigut una... Jo m'he quedat amb preguntes sobre el món de la llengua, perquè cadascú parleu-la en fila, però bé, d'acord, en tot cas ha sigut una conferència molt interessant i, com us podeu imaginar, us emplaço a que vingueu demà al dematí al tercer dia del país convidat, que tocarem aspectes culturals d'Indonèsia. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies senyor Oliveres i fins a la propera, espero. Gràcies. Vinga, adéu.